Hola niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a una sesión más de Puebla en Casa. Hoy vamos a trabajar una sesión muy interesante en la materia de ciencias naturales. Me presento ante ustedes. Soy la profesora Nuri Isel Acosta Hernández. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Y cuál crees que sea ese tema? ¿No te lo imaginas? Bueno, vamos a hablar acerca de los cambios que sufren nuestros ricos y deliciosos alimentos. Te invito a que tomes tu libro de Ciencias Naturales en la página 84 para que juntos podamos comenzar a leer la información que nos menciona. La cocción y la descomposición de los alimentos. En la antigüedad, el ser humano descubrió por accidente las ventajas de cocer los alimentos. Quizá por descuido, dejó una pieza de carne cerca del fuego y después, al probarla, descubrió que su sabor era mejor, que tenía una consistencia más suave y era más fácil de digerir que la carne cruda. Cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian. A esta acción se le conoce como cocción. Las características que cambian en ellos son su color, olor, sabor y consistencia. ¿Qué te parece el dato? Bastante interesante, ¿no lo crees? Ahora te invito a que llames a alguien de tu familia, quien esté en casa contigo, para que te ayude a responder las siguientes preguntas. Muy bien. La primera que yo te tengo es, ¿para qué sirve cocinar los alimentos? ¿Tú para qué te imaginas que nosotros realmente sometemos al proceso de cocción un alimento? Yo sé que en casa te deben de estar dando muchas ideas y es muy importante que lo trabajes en tu libreta de ciencias naturales. Yo te puedo ayudar a que comiences con algo parecido a esto. Te puedes guiar. Recuerda que es una sugerencia. El límite es tu creatividad. Para que un alimento sea más rico, apetecible, comestible y digerible, favoreciendo también su conservación. La mayoría de las frutas y muchas verduras pueden comerse crudas, así como en determinados casos la carne, el pescado y los huevos. Sin embargo, la mayoría de los productos se cocinan. Muy bien, te voy a hacer la sugerencia para otra pregunta. La vamos a trabajar. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees que el calor modifica las propiedades de los alimentos? Bueno, porque el calor tiene un efecto de maduración en los alimentos cuando se realiza de forma controlada al cocinarlos. Se puede transformar ese producto en un alimento adecuado para el consumo humano. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Yo me imagino que en casita deben de estar muy atentos. Nuestra tercera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características que cambian en los alimentos al estar en proceso de cocción? Pues bueno, los que cambian son los siguientes. Se producen cambios en su color, textura, olor, sabor, volumen, peso y consistencia. Muy bien. Recuerda que esto únicamente es una sugerencia. En casa, tú puedes complementar y puedes ampliar mucho más tu respuesta. Lo importante es que te centres en la descripción y, ¿por qué no? También te apoyes mucho de mamá, de papá, de tíos, de primos, abuelitos,
cualquier persona integrante de tu familia que se encuentre contigo. ¿Qué crees? Hay algo bien interesante. Me llegó un sobre. Mira, lo vamos a abrir juntos, ¿te parece? Este sobre puede contener una sorpresa. No sabemos qué es. Necesito que me ayudes a descubrirlo. ¿Quieres descubrirlo? Muy bien. Adelante, pues vamos a abrir y vamos a ver qué tiene. ¿Qué nos puede comentar este pequeño sobre? ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestro dato, uy, es bastante amplio. Vamos a trabajarlo. Vamos a leerlo juntos. Y nos dice, para mejorar el sabor de sus alimentos, los distintos grupos humanos han agregado ingredientes que se encuentran en el lugar donde habitan. Por ejemplo, se tiene registro que en el antiguo Imperio Romano había personas que se dedicaban a preparar nuevos platillos para agasajar al emperador. En la actualidad, la manera de preparar los alimentos es una peculiaridad cultural de cada región. ¡Wow! ¿Qué te pareció este dato? Bastante interesante, ¿no lo crees? A mí siempre me ha gustado explorar dentro de mis temas algunos datos interesantes porque eso ayuda a complementar mucho nuestros temas. ¿Cómo te estás sintiendo hasta ahora? ¿Bien? Eso espero. Yo estoy muy contenta de compartir contigo este tema tan interesante. Ahora vamos a darle continuidad a otra pequeña actividad. ¿Cuál es la pequeña actividad? Te estarás preguntando desde casa. Bueno, pues la pequeña actividad va a ser el poder observar un video que te voy a presentar en el cual trabajé la transformación de los alimentos. En este video quiero que pongas mucha atención porque estoy trabajando las características de 4 alimentos, estando crudos y después pasando por el proceso de cocción. Es muy importante que seas muy observador porque al finalizar me ayudarás a llenar una pequeña tabla en la cual vamos a poner todas nuestras respuestas. ¿Estás listo? Adelante, obsérvalo. Hola mis niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a la práctica del día de hoy. Se llama la transformación de los alimentos. Se encuentra en la página 87. ¿Me acompañas a realizarla? Muy bien. Hoy nos vamos a enfocar en 4 alimentos. Vamos a analizar las características cuando están crudos y después de que pasan por el proceso de cocción. ¿Estás listo? Yo sí, y muy emocionada. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejemplo que tenemos. Tenemos lo que es el huevo. Si podemos alcanzar a observar, su color es transparente en la parte de la clara y la yema es de un color amarillo. Su consistencia es bastante líquida. Su olor, déjame decirte que es un poquito desagradable. Y su sabor, pues no creo que sea muy recomendable, ¿verdad? Consumirlo así crudo. Tenemos también, como otro ejemplo, una leguminosa, que en este caso es el frijol. Este se llama frijol pinto. Tiene una consistencia bastante dura. Ni siquiera puedo enterrar la uña debido a su dureza. El color depende del tipo de frijol que sea. En este caso es de un color más clarito con puntitos. Su sabor también no es muy agradable ya que aún no pasa por el proceso de cocción. Y su olor es muy característico, propio de cada leguminoso. Tengo como ejemplo a una verdura que en este caso es el brócoli. Tiene un olor bastante suave y su color
es verde brillante. Su consistencia es bastante dura y su sabor así debe ser muy simple, ¿no lo crees? Tengo la carne cruda. Su olor es bastante fuerte. Esta que tengo acá es de cerdo. Si alcanzas a ver, su color es de un tono rosa pálido. Es resbaloso al tacto y es bastante jugoso. Su sabor no es muy recomendable, pero debe ser bastante insípido, así crudo. ¿No lo crees? Muy bien. Ahora vamos a trabajarlo con la cocción. ¿Estás listo? Listo, mis niños. Ahora voy a comenzar con el bistec de cerdo. Previamente ya tengo un sartén a una cierta temperatura para poder someterlo al proceso de cocción. Empezamos a observar que empieza a cambiar el color, el tamaño e inmediatamente el aroma de la carne. Vamos a mantenerlo en cocción aproximadamente unos 4 o 5 minutos de cada lado. Una vez que está listo, procedemos a quitarlo del fuego. Listo, mis niños. Ahora vamos a proceder con el huevo. Inmediatamente empieza a cambiar el color. La yema adquiere un tono amarillo más intenso y la clara se vuelve de color blanco. Vamos a proceder a la cocción unos minutos más. Listo, mis niños, y con la magia de la rapidez, miren lo que obtuvimos. Sometimos al proceso de cocción los 4 alimentos. Por cuestiones de tiempo, mis niños hermosos, puse con bastante tiempo mi leguminosa, que en este caso fue el frijol, y el brócoli. Bueno, ¿qué podemos alcanzar a observar una vez que estos 4 alimentos ya fueron sometidos al proceso de cocción? El huevo tiene un olor bastante agradable. Su color es blanco en la clara y la yema se volvió un amarillo más intenso. Su sabor es muy rico. Lo que es la carne cruda, mis niños, su olor también se volvió muy sabroso. Su consistencia es muy suave y su color cambió. También saben de qué va a depender del tiempo que tú le des de cocción. En las verduras, si nos damos cuenta, nuestro brócoli tiene un olor más fuerte. Su color se opacó debido al proceso de cocción. Ahora es sumamente blando y su sabor es muy delicioso. Los frijoles tienen un olor muy característico ya que está cocido. Su color se volvió un poco más intenso. Su consistencia es bastante suave y el sabor, ni te digo, está delicioso. Muchas gracias, mis niños, por haberme acompañado. Ahora vamos a trabajar un cuadro en el cual vamos a hablar de las características de estos alimentos crudos y cocidos. Gracias. ¿Qué te pareció? Sí, yo me imagino que pusiste mucha atención, ¿verdad? Claro que sí. Ahora vamos a trabajar el pequeño cuadro que yo te había comentado. ¿Me ayudas a llenarlo? Adelante. Bien, vamos. Me gusta tu actitud. Muy bien. Yo traje 4 sobres de diferentes colores. ¿Sale? Vamos a ir trabajando los sobres conforme vamos llenando nuestra tablita.
Muy bien. Vamos a comenzar con el sobre que tenemos en color amarillo. Bueno, el sobre de color amarillo tiene unas características. Me dice transparente y amarillento. Va a corresponder al huevo en estado crudo o cocido. ¿Tú cuál crees que sea el correcto después de haber observado el video? Así es, estamos hablando de una característica cuando el huevo está crudo. Muy bien. ¿Recuerdas que mencioné que su olor no era muy agradable? Entonces, vamos a colocar la siguiente característica. En su sabor, no es muy recomendable que ustedes consuman un alimento crudo, pero lo podemos relacionar con que es amargo, ¿de acuerdo? Híjole, su consistencia sí era muy pegajosa. Realmente hasta en mis dedos se queda así todo feíto. Ahora, vamos a trabajar con el resultado que tenemos al someterlo al proceso de cocción. Su color cambió. Dejó de ser transparente y ahora se volvió blanco. La yema, de ser amarillenta, pasó a un tono más anaranjado. Ahí sí no te voy a mentir. Su olor era bastante agradable, muy rico, de verdad. Su sabor también, porque al ser sometido al proceso de cocción, es más fuerte el cambio en su sabor. La consistencia es suave y firme. Ahora vamos con el siguiente sobre. Vamos a descubrir qué características. Muy bien. Si recuerdas, en el video observamos que la carne que sometimos al proceso de cocción fue de cerdo. También podemos observar cómo se hace el cambio con otro tipo de carne. Por eso el color puede variar. Si estamos hablando del proceso antes, su color puede ir de rosa a roja. Su olor, pues sí es fresco, muy característico, muy propio de la carne. Pues su sabor yo lo puedo considerar como desagradable. Y su consistencia es bastante suave, es hasta cierto punto también resbalosa y viscosa al tacto. Una vez que es sometido al proceso de cocción, el color cambia. Puede ir de blanca a marrón. Repito, esto va a depender del tipo de carne que tú vayas a cocinar. Su olor, pues es bastante agradable, muy apetecible, demasiado. El sabor, pues ya sometido al proceso, pues ya tiene un sabor cocido y su consistencia es firme. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Espero que muy bien. Recuerda que únicamente estamos trabajando palabras claves, ¿sale? Únicamente palabritas claves. Bueno, si hablamos de la verdura, recuerda que trabajamos con lo que es el brócoli, ¿sale? Estando crudo, su color era de un tono verde brillante. Su olor era muy fresco. Su sabor sí lo llegué a probar, no te voy a mentir, era como muy amargo. No me pareció muy agradable. Y su consistencia bastante firme. Una vez que fue sometido al proceso de cocción, el color se volvió verde opaco. Su olor, pues cambió, como más característico, un olor así cocido, muy rico, la verdad. El sabor. ¿Y por qué me vas a decir, maestra, salado? Pues es que resulta que al momento de cocinar me pasé un poquito. Entonces le modifiqué bastante el sabor. Pero créeme, condimentado sabe muy delicioso. Y por último,
recuerda que observaste que trabajamos con una leguminosa que en este caso fue el frijol. Bueno, pues el frijol en su estado crudo es de un color brillante, pero va a variar de acuerdo al tipo de frijol que estemos trabajando. Su olor es bastante fresco, la verdad, muy característico de esa leguminosa. Su sabor, pues aparte de amargo, es bastante duro, lastima y pues no es tan recomendable que te lo consumas de esa forma. Y pues su consistencia es bastante firme. Pero una vez que fue sometido al proceso de cocción, el color cambia, se volvió más opaco. Repito, esto va a depender del tipo de frijol que estemos sometiendo al proceso de cocción. Su olor, su sabor y su consistencia. Muy bien, ¿qué te parece? Recuerda, estas son únicamente palabras clave. Yo te recomiendo, te sugiero que tomes tu libreta de ciencias naturales y trabajes tu cuadro de preferencia al tamaño de la hoja o 2 hojas si es que lo necesitas, para que puedas hacer todo tu procedimiento y puedas trabajar muy bien tu descripción. Porque a lo mejor me vas a decir, maestra, bueno, en casa a lo mejor no tenemos frijol, pero puedo tomar otra leguminosa, igual una verdura, o maestra, tal vez puedo trabajarlo con otra carne. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas. Es muy interesante, siempre y cuando lo hagas con algún familiar. ¿Para qué? Para que de esta manera no tengamos ningún accidente. Vamos a recordar que estaremos cerca de superficies calientes y hay que evitar algún tipo de lesión. Y sobre todo ser muy cuidadosos. ¿De acuerdo? ¿Cómo te estás sintiendo hasta ahora? Yo me siento muy bien de poder compartir contigo este espacio, este tema y sobre todo porque en familia también lo podemos trabajar todos juntos a la distancia. ¿Qué crees? Tengo una pequeña actividad para ti. ¿Quieres trabajarla conmigo? Muy bien, pues te invito a que lo desarrollemos. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, tengo acá un pequeño rompecabezas en el cual tú me ayudarás a armarlo. ¿Estás listo? Muy bien. Ahora, vamos a repartir. Son 4 piezas. Vamos a ver. Ay, maestra, vamos a cuidar qué es lo que está pasando. A ver, vamos a observar y vamos a buscar esa secuencia, ¿te parece? Mira, ya lo armamos. Pero, ay, no, así no es. ¿Me apoyas en casa? Muy bien. Vamos a tratar de buscar la unión del título. Mira, tenemos una parte abajo y tenemos una parte arriba. Como es un rompecabezas de 4 piezas, no nos va a llevar mucho tiempo el poder encontrar la respuesta. Ok, bueno, ya tenemos la parte de arriba. ¡Ay, qué bueno! Mira. Ay, eso me da mucho gusto. Quiere decir que me estás apoyando aunque sea en la distancia. Ahora, checamos. En la parte de abajo, la continuidad de mi imagen sigue, va correcta. Estamos cerrando nuestra pequeña nube, pero en la parte inferior, híjole, algo está pasando. Vamos a girar nuestro material y lo vamos a unir. ¿Qué tal? Oh, muy bien, te felicito. Ha quedado el trabajo como esperábamos. Pero, maestra, ¿y qué puedo hacer con este material? Vamos a darle un pequeño recorrido a lo que hablamos en el transcurso de la sesión
del día de hoy. Hablamos acerca de la cocción y la descomposición de los alimentos. ¿Recuerdas lo que abordamos? Pues bueno, hablamos acerca del dato interesante, respondimos algunas preguntas también. Viste un video acerca de la práctica, la transformación de los alimentos y después llenaste un cuadro. Recuerda que también las propiedades nutritivas de los alimentos también cambian por el proceso de cocción. Eso lo trabajamos y lo mencionamos mucho en nuestro video. También leímos una parte de nuestro libro en donde nos informó acerca de cómo el hombre aprendió a utilizar el fuego. Analizaste también las características del olor, sabor, color y consistencia que se modifican en un alimento sometido al proceso de cocción. También mencionamos que la preparación de los alimentos depende de cada lugar y sus habitantes. Hay aquí una pequeña invitación y esto quiero que lo lleves a cabo en casa. Va a ser como la actividad que vas a tener de tarea. Yo sé que a veces no nos gusta mucho, pero es muy importante poder darle la continuidad y finalizar los temas. Pues bueno, espero que lleves a cabo la actividad de la página 87 de tu libro de Ciencias Naturales, en el cual vas a trabajar el caldo de cultivo. Para poderlo realizar, sí vas a necesitar tu semana para que puedas observar esos cambios y lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer en casa, puedes pedir ayuda para que vayas llevando el registro, tengas tu tabla. Yo te sugiero que lo hagas en tu libreta de Ciencias Naturales. ¿Para qué? Para que le des continuidad y seas muy observador. Yo sé que lo eres. ¿Estás contento? Yo sí. Me dio mucho gusto el haberte acompañado en esta sesión. Quiero despedirme y espero poder encontrarte en otra ocasión. Yo me llamo Nuri Isel Acosta Hernández. En Puebla, los maestros somos los pilares de la educación, por la cultura de México. Hasta luego.